Buenas a todos. ¿Alguna vez os habéis preguntado si los gallegos somos realmente celtas? ¿O si la época de la Edad Media ha sido un siglo tan realmente oscuro y de retroceso como tenemos en mente? ¿O os interesaría saber de qué manera la moda nos puede ayudar para conocer una determinada época? Si os interesan estas cuestiones, os las habéis preguntado en algún momento, quedaros con nosotros, porque la invitada que traigo hoy es licenciada en Historia del Arte, es además doctora cum laude en estudios medievales y nos va a ayudar a conocer estas respuestas y puede que dé también alguna que otra cosa más. Tengo el gusto de presentar a Mónica Rey Cabezudo. ¿Qué tal, Hola. Mónica? Muy bien. Muy bien. Bueno, como ya he comentado en esta breve introducción, vamos a tratar una serie de temas, los cuales yo creo que uno sobre todo creo que va a traer cierta polémica porque ya la tiene. Entonces, vamos a empezar ya directamente por ese tema. ¿Somos los gallegos realmente celtas? ¿Sí o no? Depende. Depende, pues, esa es una respuesta muy gallega, pero Mucho. ¿de qué manera depende entonces? Bueno, como dices, es un tema muy polémico. Es un tema que en el ámbito popular, ¿no? O de manera general, todo el mundo da por hecho en Galicia, los gallegos somos celtas mayoritariamente, pero que en el ámbito académico trae discusiones y bandos acaloradamente enfrentados. Por un lado los pro-celtas, por otro lado los anticeltas, o mejor que anticeltas, que quizás es un poco agresivo, céltico-escépticos. Célticos. Pero sí que es una cuestión que dentro del ámbito académico trae mucha cola. Si te parece, me gustaría que me contases un poco en qué consisten las dos teorías y vamos a empezar, como has comentado, que es posiblemente la que esté más arraigada en el conocimiento popular gallego, vamos a empezar un poco a que me cuentes ese, ¿cómo lo has llamado? Celtíferos. A los que creen que... Proceltas. Proceltas sí, acabamos mal. O más fácil. celtófilos. Celtófilos, que no me salía, estaba con la I, vale. Los proceltas, ¿cuál es la teoría procelta? Bueno, normalmente los proceltas lo que hacen es una asociación del mundo castrexo, que en la antigüedad, con el mundo celta o con los pueblos celtas. Y utilizan un poco esa asociación para identificar o para señalar una excepcionalidad dentro de la península ibérica, que es que solo los castrexos eran celtas. Todo esto viene también arraigado en el siglo XIX, en el Rexurdimento, figuras como Murguía o Pondal, que utilizaron también este celtismo como una manera de fomentar el regionalismo y el nacionalismo gallego. Desde los castrexos hasta el siglo XIX, que se recobra, ahí estamos hablando de muchos siglos, milenios. O sea, que han ido atrás a recoger... Sí, han ido tan atrás para diferenciarse un poco también del resto de la península, que se considera pues con esa idea de romanos y demás, y decir, no, los castrexos, los habitantes de la antigua Galaequia, que era más grande que la Galicia actual, vienen de los celtas, se vinculan a ese pueblo y eso los hace diferentes en cultura, en tradición, en lengua y demás un poco del resto de España, ¿no? Y en el 19 esa idea, claro, cuaja de maravilla, viene muy bien, además estábamos viendo ese movimiento pro-celta o celtófilo en otras partes de Europa, como Escocia, donde se fomentó muchísimo esa idea del celtismo como identidad nacional, identidad propia, y en Galicia pues les venía muy bien también esa idea para fomentar ese deseo nacionalista y único del pueblo gallego. Y caló muy bien. Caló muy bien. Caló muy bien y funcionó muy bien. ¿Por qué caló tan bien? Porque, bueno, tienen una serie de argumentos, una serie de teorías que a priori, si no te sumerges demasiado en ellas, parece que, bueno, que cuadran bien, que la pieza del puzzle va encajando. Claro, yo no digo que no, pero a todo se le puede retorcer Sí. y dar la vuelta para encajarlo en lo que tú quieras. O sea, eso es algo que la historia y la política nos ha demostrado Sí. absolutamente todo el tiempo y continuamente hasta el día de hoy.
Entonces, sí, hay, por supuesto, que tienen sus argumentos para tratar de justificar que somos realmente celtas. Pero si tú argumentas algo, yo desde el mundo académico necesito pruebas que sean científicas o arqueológicas. Entonces, no puede ser una justificación de que somos celtas la geografía y el clima. Vale. Sí, la geografía gallega y la geografía escocesa o irlandesa o galesa, sí, tienen muchas similitudes. El material utilizado para la construcción de viviendas pues era el mismo en muchas ocasiones, ¿no? Que es el granito, y el clima es muy similar, pero entonces también serían celtas los alemanes. Vale, entonces vamos a ir entonces por puntos pillando cada argumento. Tenemos clima y situación, digamos que la naturaleza que nos rodea, que es muy, muy similar, ¿no? No nos sirve, porque también es aplicable. Claro, no es un argumento científico. No es un argumento científico. En Estados Unidos hay zonas que geográficamente tienen unas formaciones geológicas y climatológicas parecidas a Galicia o a Escocia o a cualquiera de las otras zonas de las naciones consideradas celtas, ¿no? De manera tradicional. La toponimia, por ejemplo, es otro argumento que se ha intentado esgrimir. Este ya igual un poco más... Sí, quizás un poquito más... Más puntilloso, sí, claro. Ya, pues habría que irse al ámbito de la filología y demás, que yo desde luego no soy experta en ese campo, pero bueno, cuanto menos es dudoso, ¿no? Por ejemplo, uno de los topónimos que se usa como justificación es el de Lugo, que dicen que podría provenir de la palabra Lug, que es un dios celta. Ya mezclando también toponimia con religión, tradición y mitología, ¿no? Pero la palabra Lugo viene del nombre romano de la ciudad, que era Lucus Augusti. Lucus Augusti. Y de ahí deriva la palabra Lugo. Lugo. Claro. Entonces, bueno, tiene sus apoyos y detractores. Claramente esta cuestión, ya hay quien se aferra a que no, Lugo viene de Lugo, igual que otros topónimos, y otros que se aferran a que no, Lugo viene de Lucus. También, creo que también había como otros, como por ejemplo Lyon o algo así, que también lo incluían. Si nos vamos a eso, otras ciudades que empiezan por L o que tienen un núcleo parecido también podrían derivar de la palabra, ¿no? Como sería Lyon, Luerna, etc. Aunque nos encontramos también con el contraargumento parecido al del clima. O sea, que vale, se parece, puede cuajar, pero también puede suceder en muchos otros, en otras ciudades francesas o alemanas, otras partes de Europa. Y algo tan típico como son los menhires y los dólmenes, que eso sí es una construcción... El argumento es el mismo, exactamente el mismo. Estamos hablando de restos arqueológicos que nos podemos encontrar en muchas partes de la península ibérica, en muchas partes de Francia, en otras zonas más al norte de Europa, y en el Reino Unido, no solo en Escocia o en Irlanda, sino también en Inglaterra, que no es considerada una nación celta. Con lo cual, tampoco sería un argumento... Entonces no encontramos ningún dato científico. La música, el instrumento, la gaita, por ejemplo, eso tampoco... La gaita no es un instrumento celta. De hecho, hay estudios que hablan de que la gaita es un instrumento romano. Que se utilizaba en época romana, pero que se llega a considerar, incluso dentro del propio mundo romano, arcaico en cierto momento. ¿Por qué se teoriza que ha podido permanecer su uso en zonas como Galicia, Escocia o Irlanda? Porque son zonas a las, llegan algún momento, no olvidemos que Escocia e Irlanda no fue conquistado por el mundo romano, pero sí había contactos. Llegan en algún momento y como son zonas geográficamente más aisladas, perviven durante muchísimo más tiempo y se acaban considerando como un símbolo identitario. Ahora, también hay que decir que ni Galicia, ni Escocia, ni Irlanda son las únicas regiones o naciones donde se sigue usando la gaita. Hay zonas de Alemania donde también la gaita es un instrumento tradicional. En Asturias, por ejemplo, también se utiliza la gaita dentro del folclore tradicional asturiano, y en muchas otras regiones, incluso en Bulgaria. En Bulgaria hay un tipo de gaita que es tradicional dentro del folclore búlgaro. Entonces, no hay nada aún que nos pueda quedar para poder determinarnos como celtas.
de todo esto, porque hemos quitado clima, hemos quitado la gaita de la música, hemos quitado las construcciones de granito que has mencionado, los dólmenes, los menires, la topología y, y la mitología. La mitología que tenemos arraigada tampoco... Volvemos un poco al tema de la gaita, ¿no? O sea, Galicia es una región aislada geográficamente. Hoy en día tenemos carreteras, trenes y aviones y aún así para llegar a veces nos cuesta. Sí. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero imagínate hace 300 años. Además de ser aislado y de difícil acceso, es una población eminentemente rural, eminentemente analfabeta en su gran mayoría. La tradición pervive de manera oral, se pasa de padres a hijos y se conserva de esa manera. Ese caldo de cultivo en una zona más aislada geográficamente y además más eminentemente rural favorece la conservación, que por una parte es muy bueno porque es la conservación de un legado propio y tradicional como es el gallego. Eso también sucede en otras partes de España y en otras partes de Europa. Y las tradiciones o las leyendas tienden a ser muy similares. Si nos vamos a las meigas gallegas, ¿no? Que parece como que está muy arraigado aquí lo de las meigas, sí. San Juan, saltar la hoguera, espantar las meigas, hay figuras mitológicas muy similares en muchas otras partes de Europa. Mismo dentro del norte español, como puede ser el País Vasco, donde también tenemos esa figura de la meiga con otro nombre, evidentemente. Pero eso no tiene por qué tener un origen celta. Nos estamos hablando de los celtas al siglo V a.C. o más atrás, dependiendo de las teorías. Estamos hablando de muchísimos años. Entonces, prácticamente la mayoría de argumentos que sostienen que somos celtas son rebatibles utilizándola. Eso también aparece en otras zonas. Claro. No se puede determinar nuestra esencia única. Exacto. Entonces, eso genera muchísima fricción entre los bandos. Porque además se ha asociado el componente celta al componente identitario, emocional también, ¿no? del pueblo gallego. Ahora, ¿somos celtas? Depende de lo que tú me estés entendiendo por celta. ¿Qué es ¿Qué entiendes por celta? Claro, ahí está la cuestión. Ese es el punto clave, ¿no? Si simplemente entendemos por celta que Galicia tendría que ser una nación celta más, como pueden ser Gales, Escocia, Irlanda y demás, pues es complicado quizás de encajar, porque uno de los argumentos que utilizan estas naciones para ser consideradas celtas es que tienen una lengua celta. Y nosotros no tenemos una lengua, el gallego no está dentro del campo lingüístico de las lenguas celtas, sino de las lenguas romances. Y es uno de los motivos por los que se rechaza a Galicia como una nación celta dentro de las instituciones de las naciones celtas. Ahora, si nos atendemos al contenido arqueológico, desde mi campo más académico, aunque no es mi campo de especialización, yo soy historiadora del arte, no soy arqueóloga, ni estudio la prehistoria, o el mundo antiguo realmente. ¿Quiénes eran los celtas? Los celtas fueron definidos con ese nombre, con el nombre de Celtici, por griegos y romanos. Consideraban celtas a los galos, a los gálatas, a muchos pueblos que vivían fuera de las fronteras del mundo romano, con los cuales interaccionaban y que con el tiempo llegaron a conquistar, como es el caso de los galos, pero también en la península ibérica. Dentro de la península ibérica hubo más celtas que los que nosotros consideramos... Claro, los romanos consideraron a los gallegos, algunos autores romanos, esto tenemos que pensar que la información nos llega a través de fuentes literarias romanas, algunos como Plinio, por ejemplo, ¿no? Tenemos que hacer una lectura de esos clásicos y vemos que pueden llegar a definir a los castrechos, los habitantes de la Galaequia, como celtas, pero también los celtíberos, que habitaban en el centro de la península, o los vascones, más al norte. Entonces, claro, somos celtas desde ese punto terminológico y asociado a la literatura o a las fuentes documentales griegas y romanas, sí, pero eso no nos hace únicos, porque también serían celtas los celtíberos, que además lo llevan específicamente en el nombre. Entonces, esta idea de querer determinarnos como celtas específicos, separados del resto de la península, esa idea está completamente errada. No solo del resto de la península, también de otros países europeos, como puede ser Francia y los galos.
Ahora, quizás hay otras cuestiones que también pueden ser muy interesantes y que se están empezando a plantear ahora mismo en este campo, que sería cuál es el origen de los celtas, es decir, de qué punto geográfico parte el pueblo celta y desde qué punto conquista o se asienta en el resto de Europa. Y parten de las islas. Tradicionalmente se consideró que los celtas venían del centro Europa. ¿De centro Europa? Que ese era su origen, vale. centroeuropeo. Y que desde allí, en diversas oleadas, se fueron asentando en el resto de Europa, incluidas las islas vale. británicas. Pero en los últimos años ha empezado a aparecer otra teoría, sobre todo fomentada por investigadores británicos, que hablan de una invasión o de una colonización a la inversa. Es decir, que parten de las islas, no de las islas, de todo lo que es la costa atlántica. Vale. Parten de la costa atlántica e irían colonizando hacia el interior hasta llegar, incluso algunos plantean, a Asia Menor. A Asia, a la zona de Asia Menor y demás. Claro, estamos hablando de un espacio geográfico muy amplio. Sí, sí. Tradicionalmente también se creía o se daba por válido que los celtas aparecen en torno al siglo V a.C. Aparecen, se asientan y demás. Pero estos nuevos estudios también plantean la posibilidad de que estemos hablando realmente de milenios antes. ¿Cuántos milenios antes? Se plantea incluso el 2000 o casi el 3000 a.C. Wow. Y estamos hablando de que se están empezando a interpretar cosas que quizás no... pues para algunos teóricos no son tan descabelladas, o para arqueólogos que también el sur de la península ibérica eran pueblos celtas y que podrían tener inscripciones celtas. Bueno, entonces a mí me surge una pregunta. Tú lo que me estás contando ahora, me estás aportando varios datos, me estás diciendo que hay diversos estudios, pero aún así sigue bastante arraigada la cultura o la idea, incluso tú me lo has dicho al principio, que sigue habiendo actualmente una lucha entre los proceltas y los celtas escépticos. ¿Por qué sigue existiendo eso cuando tú me estás mencionando una serie de datos que parecen dejar bastante claro de que no ha sido así la historia que nos está contando? Porque muchos de estos estudios todavía son embrionarios, se están comenzando a realizar. Además, están empezando muchos arqueólogos a incluir otro factor en el análisis histórico, que es la genética, el análisis genético. Genética de restos óseos aparecidos en excavaciones y demás, que nos puedan aportar información sobre cuál era el origen de esos individuos. El futuro de la historia, ¿no? Aplicar genética. Sí, es un trabajo interdisciplinar que es muy, muy, muy importante, pero que todavía se está comenzando, desarrollando. Y luego tenemos, en el caso concreto de Galicia y la Gallaecia, tenemos un problema, y es que realmente no sabemos, no estamos 100% seguros de cómo los castrechos enterraban o trataban a sus muertos. Y apenas tenemos restos. Vamos a hablar un poco de eso, porque ya has mencionado antes los castrechos y parece que todo nace ahí exactamente, ¿no? Con los castrechos. ¿Quién eran los castrechos? Los castrechos no eran un estado unificado, ¿vale? Eran un conjunto de tribus que compartían rasgos culturales y que vivían... Sí. ¿En qué siglo? Pues podemos hablar de entre el 1 antes y el 1 después. Vale. Hay castros más antiguos, más modernos, y luego llega la romanización y hay mezclas y demás. Pero así, bueno, a líneas generales, ¿no? Los castrechos habitaban el noroeste peninsular, todo lo que se corresponde con la zona de Galicia, parte de Asturias, parte de León, y bajaba incluso hasta lo que hoy consideramos Portugal, ¿no? Lo que es el norte de Portugal. Eso es lo que denominan la Gallaecia, y los pueblos que habitaban la Gallaecia eran los castrechos. ¿Qué lengua hablaban? Pues no lo sabemos. Sabemos entre poco y nada de la lengua o del modo de comunicación de los castrechos, porque no hemos hallado, no se conservan restos escritos. Vale. Quiero preguntarte por esto porque parece como el origen o ha sido el pueblo ejemplo que se ha tomado desde el nacionalismo para construir toda esta historia de los celtas.
Entonces, los castrechos vivían siglo I antes de Cristo, más o menos. Y después llegaron se entiende que llegaron los romanos, ¿no? Y Sí, después llegaron los romanos. Fuera los castrechos. Hombre, no desaparecen, no se No, volatilizan. no se volatilizan automáticamente, ¿no? Lógicamente llegan los romanos, hay una invasión, hay un conflicto bélico que dura X años y que se resuelve con un triunfo por parte de Roma, eso está claro. Los romanos hablan y escriben y hablan sobre los castrechos, sobre su ferocidad, sobre la bravura incluso de sus mujeres, y de cómo defienden sus poblados, ¿no? O sea, entendemos que es un pueblo guerrero, ¿no? Un pueblo luchador. Pero la llegada de los romanos no supone tampoco su desaparición completa y absoluta, sino que hay una asimilación cultural. Los romanos llegan, se asientan también dentro de los castros, y con el paso de varias generaciones hay una asimilación cultural entre castrechos y romanos. Además, los romanos eran muy permisivos, por ejemplo, con la religión. ¿Ah, sí? De las zonas conquistadas. Sí. Entonces se da la situación de que se adoran a dioses romanos, pero también a dioses todavía castrechos, romanizados. ¿No? Entonces hay ahí una pues, asimilación. Evidentemente una de las cosas que sí que se imponen es la lengua, que es el latín. Y del latín deriva el gallego. Del latín deriva el gallego. Sí. Vale, entonces si usan para tomar los castrechos, para después mezclarlos con los celtas y crear esta idea pro-celta, ¿por qué no únicamente pillan a los castrechos, que son como más propios nuestros, y van a pillar a los celtas que realmente no son propios de aquí? A ver, pues supongo que porque lo foráneo parece mejor, o por el desconocimiento que hay sobre el mundo castrecho, o pues no lo tengo muy claro. Yo personalmente creo que si tenemos un pueblo propio, ¿no? Una identidad propia que deberíamos exaltar, en este caso sería la castrecha, porque es el pueblo que sabemos que habitaba aquí, que habitaba antes de la llegada de los romanos. ¿De dónde pudo venir ese pueblo? Bueno, pues tendremos que seguir investigando y seguir estudiando. Para eso están los arqueólogos, ¿no? Trabajando sobre ello. Que en algún momento aparecen pruebas arqueológicas que demuestren y que digan, oye, pues somos celtas en el mismo sentido o igual que los escoceses, los bretones, los irlandeses. Oye, pues genial. Tenemos las pruebas arqueológicas que nos lo demuestran y no nos lo vengáis a discutir porque son estas. Pero si lo que buscamos es que a las humanidades se nos reconozca nuestra labor, como también desde el ámbito más científico, sin pruebas arqueológicas, sin pruebas científicas, no podemos lanzar afirmaciones. Entonces, ¿somos celtas o no? Sí y no, como ya empezaste. Si queremos ser celtas únicos, no lo podemos ser. Dentro del contexto peninsular, no. De hecho, están empezando movimientos también muy pro-celtas, de reivindicar esa idea de nación celta y celtismo y demás en otras partes de España, como Asturias y Cantabria, que se está arraigando también mucho esa idea de recuperar lo celta. Que no tiene por qué ser malo, quiero decir. Es un pasado histórico que, bueno, que sí, nos queda un poco lejos, pero que también está bien que la gente conozca y le suene, ¿no? Sí, Oye, los celtas pues habitaron en la península, fueron diferentes. Todo lo que sea conocimiento y difusión cultural viene genial, pero conociendo un poco, pues eso, cuáles son esas dos vías, cuál es el origen de la palabra celta, de dónde viene, qué pueblos lo conformaron. En ese sentido, hay instituciones que hacen un trabajo maravilloso. Por ejemplo, el British Museum hizo no hace mucho una exposición que se llamaba Celts, donde explicaba todo el origen de los celtas según las investigaciones actuales y además mostraba maravillosas obras de arte realizadas por los celtas en el campo de la metalurgia, por ejemplo.
Entonces, está muy bien conocerlo, pero conocer todas las versiones, ¿no? Todas las versiones y además la versión científica y saber qué Claro. datos se pueden tomar correctamente Claro. y qué datos andan bailando. Porque tú también antes mencionaste que hay muchos estudios que son escépticos de Celta, pero que aún están empezando, que aún... Hay estudios por las dos partes. Hay estudios pro celtas también desde el ámbito académico y universitario. Hay académicos que creen realmente en esa teoría y asientan sus estudios en ella. Perfecto, es muy legítimo. Y hay académicos que hacen lo contrario, que es igual de legítimo. Quiero decir, no tiene por qué haber ninguna bronca ni enfrentamiento, ni unos son mejores ni otros son peores. El enfrentamiento está bien siempre cuando Claro, se un enfrentamiento. pero bueno, debatir y demás, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo importante es eso, ¿no? Conocer todas las versiones y los argumentos a favor de uno y los argumentos a favor de otro. Y luego ya cada uno a título personal elige de qué bando se posiciona. Es un tema muy interesante como la historia que uno cree conocer realmente después va a buscar un libro o se sumerge un poco más y no es lo que normalmente se conoce. Y partiendo de este tema me gustaría ahora saltar bastantes siglos y tratar un tema más en concreto, ¿no? Este sería la Edad Media. Vamos a tratar ahora entonces la época de la Edad Media. Normalmente la gente, entre la cual me incluyo, tiene una concepción de la Edad Media como una época oscura y de retroceso, tanto de avances como de moral, etc., ¿no? ¿Realmente fue una época tan oscura? Me gustaría preguntarte, así ya de manera general. Hombre, yo soy medievalista, ¿no? Que nos autodenominamos así a los que estudiamos en este campo. Y claro, desde mi punto de vista no, en absoluto. ¿No? Está claro que, para mí, yo creo que está claro que no. La Edad Media es muy larga. La Edad Media dura 10 siglos. ¿Desde dónde a dónde determinaríamos? En España normalmente se marca desde la caída del Imperio Romano, finales del siglo V, hasta la llegada de Colón a América, en 1492. Dependiendo del país, se puede marcar antes o después el final de la Edad Media. Con la llegada a América, con la caída de Constantinopla también en el siglo XV y demás. Pero claro, es un periodo muy grande, es un periodo muy amplio. Normalmente lo dividimos en dos etapas, ¿no? Sería la Alta Edad Media, del siglo V al X, y después la Baja Edad Media, del X al XV. Decir que 10 siglos fueron vacíos, oscuros y que no pasó nada importante ni ningún descubrimiento es descabellado. Sí, ya matemáticamente ya parece es imposible, que algo no tuvo que pasar, ¿no? Sin embargo, esa idea de que la Edad Media es oscura y atrasada nos la han vendido muy bien. Nos la han vendido de maravilla a lo largo de los siglos. También es otra historia que nos han... Sí, que nos han vendido de maravilla. La primera vez que se empieza a usar ese término de años medios o tiempo medio es en el Renacimiento. En el Renacimiento empezaron a considerar que esos 10 siglos que estaban o que separaban la antigüedad clásica, que era lo que a los hombres del Renacimiento realmente les importaba, de su propia época, del siglo XVI, eran años intermedios, vacíos, que no eran realmente importantes, porque lo realmente importante era ese pasado glorioso de la antigüedad, del mundo greco-romano, y el momento presente de recuperación de ese pasado tan maravilloso. ¿Por qué ese odio a la Edad Media? No era odio, era simplemente desinterés. Lo que les interesaba realmente era el mundo clásico, no la Edad Media. Les daba igual en ese sentido. ¿Qué pasa? Que a medida que pasaban los siglos, siglo XVI, XVII, XVIII, esa concepción de siglos oscuros que se comen como si fueran un agujero negro al mundo clásico, empieza a perdurar y a aparecer en los textos. Y esa idea, increíblemente, nos llega hasta hoy en día. El momento en el que esa idea se empieza a desechar y los académicos empiezan a estudiar más sobre la Edad Media es en el siglo XIX. El romanticismo, que es una corriente de pensamiento y artística del siglo XIX, romantiza, para la redundancia, la Edad Media. El romanticismo casaba con esa idea de cualquier tiempo pasado es mejor, y la Edad Media era un
momento épico, de caballerosidad, de amor cortés, de honor, ¿no? Esa imagen, exaltación del caballero honorable, esa imagen de salvar a la dama, el amor cortés, la mujer que sufre por amor. Y se convierte en un mundo de fantasía. Pero desde el mundo académico, poco a poco, empiezan a proliferar los estudios, sobre todo empezando por la arquitectura, ¿no? Las maravillosas arquitecturas románicas y góticas, que luego llevan de mano el neorrománico, el neogótico del siglo XIX. Y luego tenemos otro factor que nos ha vendido muy bien la imagen de la Edad Media ya en el siglo XX y XXI, que es el cine. El cine ha reproducido otra vez esa idea de edad oscura, sucia, iletrada, analfabeta, y donde solo importaba la religión, y nos la ha plasmado en el cine. Y lo ha mezclado con la idea romántica del amor cortés y la caballerosidad, y entonces tenemos a las películas de Robin Hood. ¿Y cuántas de estas cosas que nos manda el cine son así realmente ciertas o cuántas tienen ese grado? Por ejemplo, lo que has mencionado, la religión, la importancia de la religión. Si yo, por ejemplo, pienso en la Edad Media y me imagino que los curas eran la policía, cualquier cosa que hacías mal ibas a ellos y ellos te castigaban, podían hacer lo que ellos querían porque ellos tenían la ley en su mano. ¿Era así realmente en la Edad Media? No, para nada. Además, durante toda la Edad Media, sobre todo durante toda la Baja Edad Media, que es en el campo en el que yo más he estudiado, hay muchas veces una constante tensión entre el poder religioso y el poder civil, ¿no? ¿Quién tiene realmente el control o el poder sobre la población o las leyes o demás? ¿Qué impera más? Si la ley impuesta por el rey o la ley impuesta por la iglesia, ¿no? Es un tira y afloja, y entre medias la gente vivía su vida. Sí que estamos hablando, por supuesto, eso es que no se puede negar, de un momento histórico donde la mayor parte de la población era analfabeta, donde el poder residía en unos pequeños núcleos, en la nobleza y en el clero, sobre todo en el alto clero, pero eso no quiere decir que vivieran flagelándose constantemente. La religión es una parte más de la vida del hombre medieval, igual que lo es la agricultura, el comercio o cualquier otro tipo de desarrollo. Pero sí era una sociedad muy clasista, en la cual si tú eras pobre te ibas a quedar pobre para toda la vida. Es una sociedad muy estamental, hay un tercer estado que abarca la mayor parte de la población, generalmente pues comerciantes, agricultores, burgueses y demás. Un segundo estado donde se encuentra, bueno, pues la nobleza, luego siempre hay pequeñas diferencias, ¿no? Baja nobleza, alta nobleza y demás. Y la cabeza de esa pirámide social sería la monarquía, ¿no? El rey o la reina, en función del país. Ahora, ¿es difícil moverse de un estamento a otro? Bueno, es difícil quizás llegar a la nobleza, pero dentro del tercer estamento un burgués podía enriquecerse y vivir cómodamente, o sea, sigue contando, claro, hay quizás no movilidad estamental, pero sí hay una posibilidad de enriquecerse, ¿no? Y de llevar una vida más acomodada, sobre todo también ya hacia el mundo gótico, ¿no? El siglo XIII, XIV, XV, esos últimos siglos de la Edad Media. Y a nivel avances tecnológicos que se desarrollaron en la Edad Media, ¿hubo avances como en otras épocas? ¿Hubo menos? También solemos tender a pensar, bueno, por supuesto que hubo avances en el mundo cristiano y también en el mundo musulmán. ¿Por qué tendemos que pensar que la Edad Media es solo el mundo cristiano? Sí, ¿no? Es un poco lo que nos toca a nosotros. Claro, sí. Y además tengamos en cuenta que el sur de la península ibérica estaba ocupado por reinos musulmanes. Hay avances, claro que hay avances en todos los ámbitos, en el mundo cristiano y en el mundo musulmán, y de hecho en una zona como la península, donde muchas veces convivían las tres religiones, eso todavía se entremezcla más. Son más que grandes avances científicos, no es el descubrimiento de la penicilina, eso está claro. Sí que hay muchos pequeños descubrimientos o avances que llegan hasta hoy en día, hasta nosotros, como por ejemplo los primeros anteojos, las primeras gafas. Las primeras gafas son medievales. Son medievales. El primer reloj mecánico es medieval. Los relojes marcaban las horas del día y la vida cotidiana en las iglesias de los ayuntamientos, ¿no? Marcaban la vida y el desarrollo de las poblaciones. Son medievales. Esto quizás se ve también muy bien en el mundo renacentista, ¿no?
ya después, en el siglo XVI, con esos grandes edificios constitucionales, más de carácter civil, con esas grandes torres y los relojes y demás, pero ya es un invento medieval. O avances en la agricultura. Se realizan avances agrícolas para mejorar la producción agrícola, y los avances y las mejoras en la producción agrícola también permiten una mayor urbanización, Sí. ¿no? Que es un regreso a la urbe porque hay un excedente realmente. O, por ejemplo, el libro. La concepción que hoy tenemos de un libro con sus tapas, encuadernado, es medieval. Pergamino. Antes eran rollos enrollados, ¿no? Eran pergaminos enrollados. La utilización de la imprenta ya a finales de la Edad Media, pero que es un desarrollo que se cuaja a lo largo del último siglo de la Edad Media y que, bueno, está claro que luego fue un boom, ¿no? A lo largo del siglo XVI y del Renacimiento. Me acabo de acordar, creo que incluso era de un libro de historia de la ESO, que aparecía una imagen de, creo que era una ciudad medieval, en el que había una señora con un cubo de heces tirándolo así a la calle diciendo ¡ahí va! O algo así. Vamos, la concepción de que las calles estaban, que la gente o cagaba o tiraba los excrementos en la calle, y estaba todo eso que era, bueno, que era un asco y dio lugar a un montón de enfermedades, etcétera. ¿Cuánto hay de realidad en este punto? Bueno, tendemos a ser un poco exagerados con ese tema. Está claro que la higiene que podemos encontrarnos en la Edad Media no es la misma higiene que tenemos hoy en día, ¿verdad? Eso no. Pero ¿es la misma higiene que tenían los romanos, que son famosos por...? No, tampoco, porque además los romanos tenían una concepción de las aguas, de las termas y de la higiene que estaba muy vinculada al mundo político y al mundo comercial y demás. Ese tipo de concepción no la hay en la Edad Media, pero sí que hay una higiene. Esa idea de que los médicos o los curas, los religiosos, prohibían bañarse, no es verdad. De hecho, muchos remedios para enfermedades eran tomar un baño, darse un baño. Y la idea de que los reyes se duchaban, bueno, se bañaban una vez al mes o algo así, y que lo que utilizaban normalmente eran flores para... No, a ver, tenemos que tener en cuenta que, claro, no teníamos el sistema de cañerías y distribución de agua que hay hoy en día, con lo cual llenar una bañera suponía ir a la fuente, carretar agua, calentarla en el fuego y llenar la bañera. Con lo cual, pues los baños de cuerpo entero se podían espaciar un poquito más en el tiempo. Ojo que también había baños públicos en todas las ciudades, donde la gente iba y se bañaba en los baños públicos. ¿Existían baños públicos? Sí, claro, baños públicos en las ciudades. ¿De qué manera era cómo estaban conformados? ¿Eran cubiertos? Sí, claro, eran baños cubiertos, era un edificio cubierto donde tú ibas y tomabas el baño, tomabas las aguas, luego generalmente se perfumaban en muchas ocasiones. De pago, más o menos. Sí, se pagaba una pequeña cantidad, entrabas y te bañabas. Los había segregados por sexos y los había mixtos, lo cual era un poco más conflictivo, porque claro, no por la toma de, no por el baño, sino porque, bueno, la Iglesia en algunas ocasiones dijo, hombre, que eso incitaba un poquito a la lujuria, ¿no? Que era un pecado capital. Pero había baños públicos, y luego no nos podemos olvidar de que había, bueno, no sé si has visto alguna vez, yo lo he llegado a ver en pueblos de Castilla y tal, porque bueno, parte de mi familia es de allí. Las palanganas, estas son como pequeños mueblecitos de madera con su espejo, una palangana de cerámica y una jarra que servía para lavarse a diario, lavarse la cara, afeitarse, arreglarse y demás. Hay tratados tratados escritos por mujeres, donde tenemos consejos para evitar sudar. ¿Tratados escritos por mujeres de aquella época? Sí, por mujeres del siglo XI, XII. Las mujeres religiosas también escribían y eran mujeres cultas y formadas. Monjas, estamos hablando de monjas, sí, vale. Y que escribían o explicaban cómo evitar el sudor o evitar el mal olor por el sudor. Se recomendaba lavarse los dientes para evitar la podredumbre de los dientes y evitar tener que arrancarlos. Y no había dentistas, eran los barberos los que quitaban. Sí, eso era el terror de verdad, ¿no? Sí, no es como hoy en día, no había anestesia, o sea, y se recomendaba y se daban fórmulas pues, de cómo lavarse los dientes. En la península se habla de que se utilizaban cenizas de romero para lavar los dientes y perfumar el aliento, cenizas de romero. Y luego pues había otras fórmulas con
más de dudosa eficacia, porque bueno, hay alguna de miel y demás que dices tú, hombre, si te vas a lavar los dientes con miel, estás empeorando todavía la situación. Sí. Y luego el uso del jabón, que era generalizado también en toda Europa durante toda la Baja Edad Media, con lo cual esa idea de higiene personal tan... Sí, no sé, que existe una idea de que la sí. Edad Media era tirar para adelante y lo que... Y luego, en lo que tú me decías, de tirar esa famosa frase de agua va y Sí. van todos los excrementos por la ventana. Bueno, las leyes de los municipios y de las ciudades prohibían expresamente eso. Había una ley específica para... Claro, había leyes específicas que prohibían el tirar excrementos a la vía pública e incluso se legislaba en específico para algunas profesiones, como los pescaderos y los carniceros. Sí, eso es, que el Y pescado. claro, y se especificaba dónde se podían tirar, qué se podía tirar y qué no, y qué medidas tenían que Sí, bueno, que tomar. se saltaría un poco la norma. Sí, bueno, a veces, Sí. bueno, cafres hay en todas partes. Sí. Hoy en día también tenemos leyes que nos prohíben mear en la calle y, Sí. bueno, pues... O tirar la basura y... Exactamente, sí. y hay gente que lo sigue Como- haciendo. como- Además, pensemos también que muchas veces ciudades medievales, como por ejemplo La Coruña, que la tenemos aquí cerquita, las viviendas tenían un pequeño terreno detrás donde cultivar y que se podían utilizar como abonos y Por norma general solía haber un patio, ¿no? No es tanto un patio como un pequeño terreno detrás donde tener pues algunos animales o plantar algunas verduras. No es en todas las ciudades, depende de lo masificada que estuviera, Sí. pero bueno, en algunas sí. Iban para ir los excrementos porque Sí, claro, es era abono, ese abono, no tiene sí, exacto, sentido. podía ser abono. Bueno, nos encontramos un poco como en el tema de los celtas, ¿no? Que bailan cosas, no es ni todo tan blanco ni todo tan negro. Hay ¿no? hay una diferencia importante y es que de la Edad Media tenemos documentación, se conservan fuentes documentales, ¿no? Y se conservan muchas veces esas leyes y en tomos municipales y demás, con lo cual tenemos documentación y tenemos estudiosos que escriben sobre ello. Por ejemplo, en Sevilla bueno, una ciudad andaluza, Sevilla o Córdoba, se llegaron a dar cuenta incluso que a medida que más se implantaban esas leyes para mejorar la vista estética de la ciudad y con menor desperdicio en las calles, bajaban los casos de peste. Sí. ¿No? Porque bueno, hay una relación directa, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, era por un lado el punto estético también de que la ciudad estuviera bien y luego se empezaron a dar cuenta de otros beneficios también. Entonces, todas estas ideas que tenemos de la Edad Media, como has mencionado antes, es de película actual. Muchas, sí. Además, la Edad Media se presta muy bien a la fantasía, ¿no? Dragones, caballeros, sí. guerra. Y de hecho ese género se llama fantasía medieval. Uh-huh. Series Juego de Tronos o demás, o El Señor de los Anillos, que son puramente fantasía medieval, pero mucha gente hace la asociación directa de esto así era la Edad Media. Sí, además las vemos de pequeños y decimos, bueno, sí, pues era así. Tiene así. un punto. Vale, vamos entonces ahora, me gustaría ir a un tema en concreto, que es el tema concreto que tú estás estudiando actualmente, que es la moda en la Edad Media, ¿no? Sí. Vale, como digo, vamos a hablar un poco ahora de tu tema en especial, que es la moda en la Edad Media. ¿De qué manera nos puede servir conocer la moda en concreto para conocer una época? Bueno, la moda es la ropa, la indumentaria, ¿no? Es la manifestación visual más inmediata que tenemos de una persona o de una comunidad o de alguien, ¿no? Es lo primero que nos salta a la vista cuando investigamos, estudiamos una comunidad, un pueblo, etc. En el campo de la historia del arte, porque yo es lo que soy, la moda, desde mi punto de vista, es una herramienta fundamental para conocer un sector laboral de la población muy importante, como pueden ser gremios de tejedores o tejedoras, boneteros, que hacían bonetes, un tipo de sombrero, sombrereros, zapateros, chapineros, que es una parte del sector productivo también de la sociedad. Y luego, por otra parte, desde el punto de vista de la historia del arte, nos sirve para identificar clases sociales y datar épocas, y obras.
Tú puedes saber en qué época se pudo realizar una obra de arte en función de las prendas que puedan llevar. A veces nos da más información todavía sabiendo, por ejemplo, que aunque aparezcan con esas prendas que están muy arcaizadas, realmente la obra se hizo en un momento ligeramente posterior, pero se utilizan esas prendas para tratar de dar un sentido de antigüedad. Es un factor, es una ayuda muy importante desde el análisis histórico-artístico. ¿Qué pasa? Que se ha ignorado durante mucho tiempo. O sea, es algo a lo que no se le ha dado importancia. Actualmente yo creo que la moda, por lo menos en nuestra época, tiene una importancia muy grande. Me estás diciendo sí, que pero antiguamente no... desde el punto de vista actual. Sí. Pero en el estudio de la obra de arte, muchas veces la moda no generaba ese interés o esa importancia. Se analizaban otras cuestiones formales como composición, técnica, estilo y demás, pero no se hacía o no se integraba ese análisis de la indumentaria o de la moda como una herramienta, al menos desde mi punto de vista. De hecho, en lo que es el conjunto de España, apenas hay estudios sobre la historia de la moda y más sobre la historia de la moda medieval. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué la historia de la moda? ¿Por qué has elegido la historia de la moda medieval y no otra época? De rebote. ¿De rebote? De rebote. Sí, de hecho mi intención era ir por un campo de estudio totalmente diferente, que eran las artes decorativas, pero bueno, no tenía campo realmente de estudio, o sea, no había nada por donde avanzar. Y en un trabajo del máster, antes de empezar la tesis doctoral, era un trabajo de fuentes, de análisis de fuentes. Entonces yo escogí una lauda, una estela funeraria, bueno, que está en el Castillo de San Antón, y la analicé. La idea era analizarla sin ningún tipo de concepción previa. Y empezando a buscar, pues llegué a una autora que es Carmen Bernís, que investigaba en los años 50, desde los años 50, moda en la Edad Media. Y hice el trabajo. Cogí esos estudios, analicé las prendas, lo justifiqué con estos textos y lo presenté. Y a mi profesora le gustó mucho. Y me dijo, mira, vete a hablar con aquella era mi directora de TFM, vete a hablar con ella que esto se puede publicar. Esto es una publicación muy interesante, dale una vuelta y se puede publicar. Y ese fue mi primer artículo científico, mi primera publicación. ¿Tu primer contacto también con el mundo de la moda, y de la moda medieval? Era un aspecto muy concreto, sobre todo de la moda medieval, que eran los tocados. ¿Qué los tocados a qué te...? Un tocado es una prenda que se lleva en la cabeza y que cubre generalmente el cabello. ¿Es lo de cuando te casas? No. En tu día a día. Generalmente, además, tendemos a asociar esa idea de que la mujer solo lleva el cabello cubierto en el mundo musulmán, muchas veces, cuando no es verdad. En el mundo cristiano, según la primera carta de San Pablo a los Corintios, todas las mujeres casadas debían llevar siempre el cabello cubierto, en señal de honra o para honrar a su padre o a su marido, al hombre que era el patriarca de su familia, y en segundo lugar a Dios. Entonces, las mujeres siempre debían llevar el cabello cubierto. Y en la Edad Media eso se mantiene, eso se cumple, y claro, pues hay diferentes formas de cubrirlo. Puede haber velos, más parecidos quizás a los de, bueno, la idea tradicional de velo y de boda, ¿no? Cofias o tocas que cubrían cabeza y cuello, turbantes también, copiados, importados. ¿Turbantes enrollados alrededor de la cabeza, importados del mundo musulmán, que lo teníamos pegadito al lado, o más extravagantes, como cuernos, o rollos en la cabeza y cosas por el estilo. ¿Y qué características encontraste tú especiales en la moda de la Edad Media con respecto a otras épocas? Normalmente también tenemos un poco esa idea de moda medieval vendida por el cine también muchas veces, de muy sencilla, prendas rectas, con 4 botones, que esa idea en realidad nos la han vendido los prerrafaelitas en el siglo XIX. Muy cristiana también. Sí, tápate, exacto, sí. ¿no? Y es todo lo contrario. La moda medieval, sobre todo a menudo que avanzan los siglos, el siglo XIV, XV, es cada vez más exagerada, más exuberante, con más brocados, más oro, más plata, tocados más llamativos.
Y las mujeres utilizaban muchas veces la moda para saltarse las normativas eclesiásticas, bueno, pasárselas por donde les daba la gana. Y muchas modas fueron muy criticadas, incluso por la iglesia, y se seguían utilizando y les daba igual. Pero había escotes, por ejemplo. Sí, de hecho, Hernando de Talavera, que era arzobispo de Granada, creo recordar, y confesor de Isabel la Católica, escribe un tratado sobre el comer y el vestir. Y habla de que los escotes de las mujeres son excesivos y que una mujer no debería llevar tales escotes porque parece que se le van a salir los pechos del escote y eso incita al hombre a pecar. Ya, bueno, sí, la vuelta siempre, claro, al hombre. Otro de los tocados que eran muy habituales, sobre todo en Francia en la Edad Media, eran los cuernos, que son unas estructuras de alambre que no se sabe bien cómo se sujetaban y tienen forma de 2 cuernos. ¿Se llevaban unos cuernos? Sí, unos cuernos en la cabeza, dependiendo del país, más verticales o más horizontales, pero eran 2 cuernos. Es increíble. Y se criticaron muchísimo. Y bueno, había que parecían demonios, que eran brujas, que no podían entrar por las puertas de lo altos que eran. Incluso hay un texto francés de un escritor, Juvenal, que dice que se podían ver a los diablillos saltando de cuerno en cuerno en la corte de Borbón. Entonces, siempre me pareció muy atractivo, muy llamativo y me atrajo mucho el campo. Y en esa época existían, como hoy en día, modelos referentes tipo, bueno, ahora tenemos, por ejemplo, un futbolista lleva una prenda de ropa y ya se convierte en moda, o un actor famoso, etc. En esa época, ¿quiénes eran esas personas? Los reyes y las reinas. Las cortes europeas eran las que marcaban las tendencias. Si una reina o un rey de una corte se ponía una prenda, rápidamente todas lo iban a copiar. Luego, además, eso se veía fomentado por las relaciones familiares. O sea, las cortes europeas estaban emparentadas entre sí. Sí. Cuando venía una noble, una princesa, una heredera de otra corte a casarse, contraer matrimonio con el noble de turno de la otra corte, claro, era lo llamativo del cortejo que viene con la novia, las prendas, tal, y se acababan adoptando a veces prendas de otras cortes en zonas diferentes. ¿Y existían tipo pasarelas o eventos de moda, únicamente de moda? No había ese tipo de eventos solo de moda, sí, era simplemente el hecho de usarlo y exhibirlo, ¿no? Enseñarlo en la corte o en la misa de los domingos. Claro, que ese era el punto el evento clave. importante. Bueno, eso hace no mucho tiempo que siguió siendo la misa de los domingos, era el lugar de encuentro. Sí, eso está claro. Eventos como bodas y funerales, que hoy en día siguen siendo puntos de reencuentro. Pero sí, los actos religiosos, misas, procesiones y demás también eran puntos de referencia. ¿Y existía ropa como, por ejemplo, que tenemos ahora, por ejemplo, hay ciertas marcas, ¿no? Como Adidas, pero también existen a Dodos, que cuesta menos de la mitad. Antes también existía eso. Yo me pillo una tela y me invento algo muy parecido al... Hombre, lo que es la estructura, ¿no?, del traje se puede copiar con un tejido más barato, lógicamente. El rey se podía permitir a lo mejor usar un terciopelo de seda brocado con oro y tú, que eras la mujer del comerciante del pueblo, pues no te podías permitir ese tejido. O sí, pero no te lo dejaban comprar. ¿Cómo? Porque había leyes suntuarias que marcaban lo que se podía usar o no en función de tu clase social o de tu capacidad económica. Entonces, tú a lo mejor podías pagar el tejido porque eras un comerciante enriquecido, pero no te lo dejaban usar por tu clase social. Que al final lo usaban igual muchas veces y eso hacía que las modas se abandonaran. Pero esas normativas, esas leyes existieron. Te prohíbo usar esta falda, este color. Bueno, de color no creo. Pero... Por ejemplo, los margomados de oro, que son bordados. Margomado es un bordado con hilo de oro. Pues no lo podías usar a menos que tuvieras un caballo valorado en 600 maravedís. Era una moneda de la época. Y eso está publicado tal cual, así, y se conservan, esas leyes se conservan y hay estudios donde se han publicado esas leyes. Y si lo usabas, decías, a mí me da igual. Pues te podía caer una multa o
o si era muy generalizado el uso, pues las clases nobles abandonaban el uso de esas prendas y buscaban innovar usando otro tipo de prendas o adornos. Sí, cuando ya todo el mundo lo empezaba a usar, decían, bueno, Claro. ya no ni con leyes vamos a competir con esto, Claro. creamos otra nueva y fuera. Hay textos muy curiosos donde se habla de que no se puede permitir que las mancebas de los clérigos, que bueno, eran las amigas de los clérigos, Sí, claro, se vistieran con la misma riqueza que las mujeres de la nobleza. Porque claro, las podías confundir. Sí, igual. Claro, y lo más importante era diferenciar visualmente por la calle, oye, cuál es la manceba, cuál es la noble de turno, ¿no? Y todas esas cosas se legislaban en las leyes suntuarias. Vale. Me gustaría ahora, como ya final, tratar un último tema. Además es un tema que ha ido saliendo, creo que en los 3 bloques que hemos tratado se ha mencionado, que es el tema de las películas y las cosas extrañas que ponen de historia y cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Por ejemplo, una película que para mí es un peliculón, me encanta verla, que es Braveheart. ¿Qué hay, qué tenemos dentro de Braveheart que no tiene ningún sentido, que es completamente extraño? A ver, Braveheart es una superproducción de Hollywood que a nivel entretenimiento es maravillosa, es muy entretenida y yo soy la primera que me gusta sentarme y verla. Ahora, a nivel histórico, no es un relato histórico. O sea, no te puedes tomar todos los hechos que salen en Braveheart o en muchas otras películas como, oye, esto fue así y... No enseñaron el culo en la batalla, no hay... No lo sabemos, no lo grito. sabemos. Pero sí que hay errores y muchas veces autoinducidos, ¿no? Como el propio título Braveheart de la película, Corazón Valiente, que se asocia de manera popular a William Wallace. Y el verdadero Braveheart escocés era Robert de Bruce, que también sale en la película y que fue Robert I de Escocia y fue coronado, ¿no? Rey de Escocia. O sea, que ya el protagonista... Claro, entonces y luego esa idea del protagonista de William Wallace, de hombre del pueblo, campesino, que se casan, asesinan a su mujer y demás, y que entonces decide tomar el verdadero William Wallace, era un hijo de un noble de menor nivel, que bueno, pues se embarca en esa aventura, pero que no estaba ni casado. O sea, no. Entonces, quiero decir, hay errores históricos que, claro, tú los tomas por válidos y te los crees muchas veces. O errores en cómo está planteada la batalla de Stirling, que no está bien planteada con cómo fue con la realidad. Claro, para el público que no sabe de historia o que no se molesta en buscar después, porque bueno, a veces te queda, pues qué interesante es esto, voy a buscar aprender algo más. Todo eso, vuela por cierto. 100%, yo de hecho no sé si es cierto que existe una estatua de William Wallace en un pueblo y esa estatua tiene la cara de Mel Gibson. En Stirling hay una estatua a William Wallace, que yo estuve delante además de la estatua, pero no me di cuenta, no me fijé si era la cara de Mel Gibson. Yo tengo entendido que es la estatua y es la cara de Mel Gibson, o sea que fueron a pillar y hicieron... A ver, Braveheart como reclamo turístico tuvo que ser brutal en su momento, ¿no? O sea, tuvo que atraer turistas a Stirling y a Falkirk, que es otra localidad cercana que donde también, bueno, estuvo relacionado con el tema y demás. Y tuvo que atraer un montón de turistas, entonces yo me lo creería como, vamos, hasta factible o posible, podría ser. He de revisar entre las fotos que tengo de la estatua. Yo tengo entendido que sí, que es la estatua de Mel Gibson, del personaje de la película Braveheart. Para ir terminando, una serie que te haya encantado a nivel histórico, ya sea a nivel de vestuario, por lo bien que respeta la historia, etcétera, que tú recomiendes. Hay 2 series que a nivel vestuario y a nivel representación de escenografía, ¿no? Que están muy bien, para mí son por un lado Versalles, que está ambientada durante el reinado de Luis XIV, creo recordar, sí.
Está muy bien a nivel vestuario, ambientación, costumbres en la corte y demás que ahora nos pueden chocar mucho, pero que sí que eran así en muchas ocasiones. Y luego Outlander, que a nivel recreación me parece que está muy bien hecho. El tema contenido, ¿no? El dramón que es la serie, eso ya es para gustos personales. Ahora, desde el punto de vista de la ambientación y sobre todo el contraste entre una indumentaria más rural y una indumentaria de corte que se ve muy bien entre la temporada 1 y 2, me parece que está muy bien lograda, a pesar de que eso no quita que siga habiendo errores dentro de el diseño del vestuario. Pero bueno, tiene que resultar atractivo también para el espectador actual, ¿no? Y luego una serie que yo no soy especialmente fan, pero que ha triunfado últimamente en Netflix, es Los Bridgerton. Que, bueno, a nivel introductorio dentro de la etapa de la regencia, pues quizás no está tan mal, pero bueno, que tiene errores de vestuario. ¿Y una mala que no te haya gustado, que digas tú, madre mía, esto no hay por dónde pillarlo, únicamente tiene el nombre? O sea, hay bastantes, ¿no? Muchas, muchísimas, y películas y de todo. De hecho, normalmente mis amigos no quieren ver películas históricas conmigo, porque paso toda la película diciendo esto es una mierda, esto sale fatal, esto, pero ¿qué es esto? Pero muchísimas. Hay una española que vi un trocito, creo que es Carlos V o algo así, bueno, una serie creo que es de televisión española, que el vestuario, ya fallan en el vestuario. Ya sí. No, yo hablando del vestuario, no vi el contenido, vale. pero bueno, viendo tal, ya falla en el vestuario. Y luego, bueno, hay películas. Me acuerdo de una que además a mí me gustaba de adolescente, que era una romanticada, Destino de Caballero. Sí, buenísima. Bueno, es espectacular. Y claro, luego la ves desde el punto de vista de... Ahí es donde tiene el amor romántico. Claro, todo, la caballerosidad, todo. Y dices tú, ¿pero qué es esto? ¿Pero de dónde ha salido todo esto? Pero bueno, si lo ves desde el punto de vista de esto es entretenimiento, yo lo estoy viendo para pasar un rato entretenido, tal, no me creo que la Edad Media fuera así, oye, pues está genial, todo chapó. Ahora, cuando ya estás planteando hacer una serie histórica para narrar hechos históricos, es diferente. Ahí es donde tiene más... Claro, ahí es donde patinas. Entonces... Bueno, pues yo creo que vamos a concluir aquí la entrevista. Lo quieras. Me han quedado un montón de cosas. Es un shock. Yo no controlo mucho de historia, pero siempre que voy a mirar algún punto siempre me pasa exactamente esto. Voy a mirar con una idea y me encuentro que es completamente distinta o que hay un montón de dudas sobre cómo es el tema, y es realmente interesante sumergirte en la historia y empezar a desestructurarte la cabeza, etc. Entonces, bueno, espero que los que vean en este vídeo les haya servido. Si hay alguien que quiera puntualizar algo, no esté de acuerdo, quiera comentar cualquier cosa, pues lo puede escribir en los comentarios y lo vamos a ir dejando por aquí. Me he hecho un Instagram, no tenía ni he tenido nunca, pero creo que es por donde se mueve ahora la información, y para no andar rayando por WhatsApp, mira este vídeo, etcétera. Entonces creo que el Instagram es Apuntes Bitácora, lo voy a dejar en la descripción. Y lo vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado, darle a like y compartir y todas esas cosas que se hacen en este tipo de vídeos. Y así que bueno, hasta la próxima.